Bienvenidos a la clase Introducción de Conexiones, número 4 del profesor Johnny Aponte para el curso Acero Madero del año 2017 del ITE Federico Rivero Palacio, Región Capital. En esta clase estaremos abordando principalmente definiciones, tipos, clasificación, referencias normativas, conexiones típicas, daños de conexiones y por último algunos aspectos para el diseño. Las definiciones, bueno, primeramente una conexión no es más que un conjunto de elementos que unen cada miembro a la junta, bien sean vigas, columnas, mediante placas o ángulos por alas o almas de los perfiles, soldaduras y tornillos. La junta, bueno, no es más que una intersección de los miembros estructurales, una zona donde están intersectados esos miembros estructurales. Es importante indicar que el costo de las uniones representa un porcentaje elevado del valor de la estructura. ¿Okay? Dentro de los tipos que tenemos aquí de forma esquemática, primeramente la conexión viga-columna de esquina, como la podemos ver aquí en este pórtico, viga-columna, podemos ver aquí en este galpón o en esta nave, una conexión viga-columna. Podemos tener otra conexión viga-columna, no de esquina, sino digamos en la zona central, o una columna que sea continua con la viga. Podemos tener una conexión de viga secundaria, una viga principal, lo que llamamos una viga de transferencia, donde aquí en el número 3 en el pórtico observamos que en la viga principal, en todo el medio, existe una viga de transferencia. Podemos tener una conexión de empalme de columnas. Fíjense que en esta columna que está aquí de este pórtico podemos observar un empalme en la columna. Podemos tener una conexión en placa, en plancha base o placa base de la conexión, es decir, donde nos unimos entre la superestructura y la infraestructura. Podemos tener una conexión de correa, de techo y de fachada, que serían estas que están acá. Tenemos correas en este galpón, por ejemplo, que son correas de techo. ¿Okay? Adicionalmente, podemos tener una armadura conexiones principalmente en los nodos, ¿sí? Vamos a tener conexiones en cada uno de los nodos. Vamos a tener también conexiones en, digamos, en la parte, digamos, en los cordones. Podemos tener conexiones entre los cordones inferior y superior, y los montantes y las diagonales que conforman la armadura. También podemos tener conexiones de diagonales, pero diagonales referidas a lo que tiene que ver con galpones, ¿sí? Cuando trabajamos con estructura metálica, en muchas ocasiones tenemos que colocar este tipo de elementos para evitar para, digamos, condicionar la estabilidad de la estructura. ¿Okay? Por otro lado, podemos tener entonces diagonales de estas cruces de San Andrés. Fíjense que estas diagonales coinciden en un punto, se llaman diagonales concéntricas, que coinciden en un elemento que puede llamarse trave. Inclusive nosotros utilizamos el término de viga, el elemento horizontal. ¿Okay? Hay una conexión acá donde se unen esas diagonales con esa viga, columna y esa otra diagonal. ¿Cómo podemos tener una conexión con la columna, la diagonal y la plancha base? ¿Okay? Por otro lado, podemos tener también diagonales excéntricas o una conexión en el centro de la diagonal, aspecto que abordamos creo que en la clase número 3 o número 2, donde teníamos algunos detalles típicos de conexiones en las zonas centrales de estos elementos. Dentro de la clasificación de las conexiones, bueno, podemos diferenciarlas en tres grandes grupos. La primera de ellas por el tipo de conectores, ¿okay? Por rigidez de la conexión y por los elementos de conexión. Entonces, en primer lugar, por el tipo de conectores tendríamos el primer caso, que serían los remaches. Ya les comentaba una anécdota al respecto. Remaches en desuso, ¿sí? Que son pernos en caliente que se van colocando mediante un martillo de percusión y generan el efecto de remachado. Tenemos también el proceso de soldadura, que particularmente este proceso de soldadura en la mayoría de los casos es un proceso en obra, en sitio. Podemos tener también mediante tornillos de alta resistencia o pernos de alta resistencia que están tipificados en las normas ASTM
A325 y ASTM 490. ¿Okay? Esos pernos son pernos de alta resistencia y tienen ciertas propiedades que abordaremos cuando estemos trabajando la parte de perno. Por otro lado, tenemos por la rigidez de la conexión. De acuerdo a las normas americanas, se definen 3 tipos de conexiones, que son conexiones flexibles, conexiones semirrígidas y conexiones rígidas. Aspecto que ya abordamos, o lo podemos representar en una gráfica. Podemos ver que las conexiones, mientras son más rígidas, el marco tiene mayor resistencia a momento, cuando es semirrígida menor, en menor proporción, y cuando es estructuración simple, mucho menos resistencia al momento. ¿Okay? Resistencia al momento es casi que nula en estructuración simple. No es nula, es baja, pues. ¿Okay? Digamos, esta es una clasificación adoptada por las normas americanas, la ISC, donde tenemos estas 3 tipos de conexión. En la norma nuestra, venezolana, Covenin, del año 98, ¿verdad? Solo se especifican conexiones como marco rígido, donde no existe ningún tipo de restricción, la restricción es total, es decir, no existe rotación. Digamos que esto sería un elemento empotrado y un elemento de una ínsula, por ejemplo, una viga doblemente empotrada, donde tendríamos 0 capacidad de rotación. ¿Sí? Cuando hablamos de la 0 capacidad de rotación, hablamos de la elástica de la viga, es decir, que la simulación de eso sería un empotramiento. Y de acuerdo a nuestra norma Covenin, también tenemos marcos o conexiones con rotación parcial, es decir, que permitimos cierto valor de deformación transversal, el ángulo θ, digamos la derivada pues de la ecuación de la elástica, donde tenemos cierta rotación permitida en los elementos estructurales. ¿Okay? De hecho, en nuestra norma está limitado ese valor. ¿Okay? Ustedes perfectamente lo pueden ubicar. Eso se conoce como restricción parcial. Entonces, en nuestra norma están los marcos de referencia como marcos rígidos y marcos semirrígidos. ¿Okay? Luego tendríamos entonces clasificación de las conexiones por elementos de conexión. Entonces, en los elementos de conexión, bueno, si lo hacemos a través de ángulos, placas y ángulos de asiento y perfiles T inclusive. ¿Okay? En muchos casos se necesita para el proceso de fabricación algunos tipos de elementos que me permitan colocar el elemento estructural, por ejemplo las vigas, y se colocan ciertos ángulos de construcción, pues que son para apoyar el elemento mientras se está fabricando la conexión. Importante resaltar que casi siempre en los tornillos, lo que tiene que ver con los tornillos, son colocados en obra, pero la preparación de la ubicación de los pernos, huecos, perforaciones, se hacen previamente en un taller. ¿Okay? Por eso digamos que tiene que ver con el proceso de costos de las conexiones. Seguidamente, pues, dentro de esas conexiones flexibles, ¿verdad? Podríamos hablar de una conexión como, por ejemplo, en la figura mostramos 2 ejemplos de conexiones flexibles. La primera a la izquierda es una conexión que utiliza ángulos tanto en la parte superior como en la parte superior para servir de apoyo a la viga. Esta conexión en el centro y a la derecha, esta que está acá, utiliza ángulos para conectar el alma de la viga a la columna. ¿Sí? Fíjense que la diferencia aquí, estamos colocando ángulos, pero para sostener, como que este ángulo me va a permitir montar la viga acá y después con este ángulo cierro. En el del centro podemos ver que es una plancha que está adosada a la viga y se suelda a la columna. En el mismo caso de la sección que vemos a la derecha, ¿verdad? Podemos ver una viga que está soldada mediante 2 ángulos, pero ya no son 2 ángulos de asiento, o sea, esto sirve de asiento a esta viga, sino son 2 ángulos que están a los lados de la viga y se soldan a la columna. ¿Okay? Más adelante, de todas maneras, veremos unos ejemplos un poco más precisos al respecto, pero la idea de esto es que pudiésemos ver la diferencia entre conexiones flexibles y rígidas. ¿Okay? Entonces, en las conexiones flexibles, importante, se tratan como si fuesen articulaciones y se diseñan para transmitir solamente reacción vertical, es decir, reacciones de corte. ¿Okay? Importante que estas conexiones me permiten transmitir netamente corte, o sea que el momento es 0. ¿Está bien?
En cuanto a las conexiones rígidas, vean que en la figura de la izquierda tenemos una conexión típica viga-columna, columna-viga, donde existen dos tipos de conexiones rígidas. En esta que tenemos a la izquierda, fíjense que las alas de la viga están directamente soldadas. Esta identificación que está aquí, que la vamos a ver más adelante, esta identificación representa que se está soldando este elemento a en este lugar. La banderita indica que se está soldando en obra y bueno, de todas maneras abordaremos eso más adelante. Se está soldando, ¿sí? En la parte superior las alas, se coloca un ángulo para montar. Después que se solda aquí arriba, bueno, se coloca la soldadura en la parte inferior, ¿verdad? Se colocan unos rigidizadores en la zona. En este caso se está soldando o se está conectando esta viga a la columna en el ala de la columna. Se colocan unos rigidizadores paralelos al alma de la columna para hacer la conexión un poco más resistente, más fuerte. Ya vamos a ver más adelante por qué lo hacemos. Esto se está conectando además por una placa en la parte central que transmite el esfuerzo cortante. Las soldaduras estarían transmitiendo o resistiendo el momento, ¿okay? Entonces esto sería una conexión rígida a corte y a momento. En la conexión de la derecha podemos ver placas para conectar tanto las alas como el alma. O sea, fíjense, las placas superiores serían para resistir momento y las placas centrales se utilizarían para resistir corte. Esta conexión igualmente tendría ciertos rigidizadores, los cuales harían que la sección esté sometida a corte y a momento, ¿okay? Sería una conexión de corte y momento. Podríamos hablarlo como una conexión rígida y podríamos simularlo como una fuerza o un elemento empotrado, ¿okay? Vean la diferencia, que es sumamente importante en el caso de una conexión flexible y una conexión rígida, que el vínculo de análisis marca la pauta en el diseño final de la conexión, ¿okay? Es decir, que nosotros tenemos que tener previsto cómo vamos a colocar ese vínculo para el diseño del elemento. En términos normativos, bueno, el primero que tenemos que nosotros en cuenta es nuestra norma Covenin del año 98, en la parte 4 correspondiente a conexiones juntas y medios de unión. Tenemos las especificaciones ISC, capítulo J de diseño de conexiones. Como ya hemos mencionado, está la norma del año 2005, está la norma del año 2010, está la norma del año 2016, ¿okay? Donde han ido haciendo evoluciones que abordaremos esos aspectos más adelante. Uno de esos aspectos tiene que ver con la clase de la conexión. En la actualidad, algunos pernos, si lo comparamos con la clase del perno que utilizamos, o sea, sigue siendo el mismo perno, lo que cambia es la clase de la conexión, la resistencia que podamos transmitir a corte de esos pernos es superior en la nueva norma, ¿okay? Haciendo ciertas definiciones. Tenemos que tener claro que hay unas referencias adicionales para conexiones que son sismo resistentes. En la norma 2005 aparece ISC para el diseño sísmico de edificios, y hay una norma para las conexiones precalificadas que es la 341 de la ISC, ¿okay? En cuanto a conexiones típicas, bueno, aquí podemos ver algunas de ellas. Veamos algunas imágenes. Esta conexión es ángulos dobles, como los mencioné anteriormente. Fíjense, dobles, atornillados o apernados, ¿sí? Como aquí en la imagen se nota que la conexión se le hace un destajo a la viga, a la correa. La conexión es netamente a corte y lo que se está transmitiendo es corte a través de esta placa que está aquí, ¿okay? Muy importante. Esta placa está resistiendo el corte. Bueno, igualmente puede estar simple o por un solo lado, ¿okay? Los ángulos pueden estar por los dos lados. Esta conexión estaría transmitiendo cortante de este elemento a este elemento, ¿sí? Estaría apoyado de este elemento a este elemento, y básicamente ese diseño sería viga-correa o correa-viga, diseño por corte a través de tornillos. Por otro lado, aquí vemos también un diseño por corte de ángulos dobles, por un lado atornillado, ¿sí? Y por otro lado soldado. Vean que el efecto siempre se deja un corte en el elemento, ¿lo ven? Ese se conoce como destajo, esto que está acá se conoce como destajo, y permite que nosotros coloquemos y la parte superior de la viga y la correa sean la misma línea, muy importante, ¿okay? No es que se monta la correa sobre la viga, sino se coloca de esta forma. ¿Por qué? Porque si no tendríamos entrepisos muy altos, ¿okay?
Tendríamos también el caso de una placa de cortante, donde aquí lo que se hace es soldar una plancha y se coloca una placa, directamente. También sigue siendo un diseño por corte. Tendríamos aquí la placa simple, quizás una de las más usadas, donde la placa sale de la viga, ¿verdad? Y con unos pernos se conecta a la correa. Tendríamos, por ejemplo, una conexión viga-viga. ¿Por qué viga-viga? Bueno, porque la altura de los dos elementos estructurales es exactamente la misma. Es decir, que los dos elementos deben ser vigas, pueden ser vigas de transferencia, pero la conexión es a corte y sigue siendo una conexión por una placa, ¿sí? Una placa simple, soldada de una de las vigas y con pernos en la otra dirección de las vigas. Sigue siendo por cortante. De la misma forma podríamos tener ángulos dobles, una conexión viga-columna, como se fijan aquí. Esta conexión también sería netamente por cortante. Cortante tendríamos nosotros esa conectividad de un lado, o del lado de la viga, de la columna, perdón, tenemos pernos, y del lado de la viga tenemos soldadura. Tenemos también entonces conexiones simples viga-columna, ¿sí? Que era el caso anterior, pero esta vez al alma, ¿sí? En el caso anterior teníamos al ala, ¿sí? Esta es el ala de la columna, y la conexión que viene a continuación es en el alma del perfil. Fíjense, esta viga se va a conectar con el alma del perfil y el resultado sería esto, Tendríamos una sección más o menos similar a esta, donde la conexión es netamente a corte. Podemos tener también conexión de, fíjense, en este caso es un poco raro esta conexión, ¿no? De la geometría de los elementos. Vemos que en el tubo se solda una placa, ¿sí? De los dos lados, y se conecta a ambos lados la viga mediante tornillos con una placa simple, Que hay quizás otro problemita que podríamos hablar más adelante, que sería una relación de aspecto entre la columna y la viga, Y debemos cumplir ciertas relaciones, así como en concreto. Por ejemplo, la sumatoria de momentos de la columna entre la sumatoria de momentos de la viga debe ser al menos 1. También tenemos aquí ángulos atiesados, digamos la conexión que mencionamos hace rato. Aquí, perdonen, ahí es conexión, no es conexión de momentos, sino una conexión simple a corte, aunque se puede entender una conexión a momento cuando soldamos las alas del elemento, pero esta es una particularidad, que es un asiento. Tenemos también conexiones a momento y a corte, es decir, que tenemos la resistencia de la conexión va a ser producto de las dos solicitaciones. Es decir, esto es un elemento empotrado, como mencioné hace un rato, donde tendríamos la conexión a corte y la conexión en las alas del perfil, que en este caso es mediante pernos. Las alas están colocadas mediante pernos y una plancha. Esto podríamos llamarlo una conexión a momento, ¿está bien? También tenemos otro tipo de conexiones a momento mediante unas planchas soldadas en la parte superior y la conexión a corte. Podemos observar también conexiones a momento viga columna con una plancha extrema, ¿sí? De 8 tornillos. Este tipo de conexiones son muy típicas para el análisis sismo resistente. De hecho, la conexión se realiza acá, pero se hace una conexión o un empalme justo a cierta longitud de la cara, lo que llamamos nosotros la ocurrencia o la incidencia de la rótula plástica. La rótula plástica la dejamos de la columna y esta plancha extrema permite transmitir también ese momento. También tendríamos conexiones con diagonales mediante unas planchas, ¿sí? Mediante unas planchas extremas soldamos una cartela y esas cartelas nos permiten conectar esas diagonales. Podemos tener empalmes en los cordones tanto superior como inferior de las cerchas, también de las diagonales podemos tener digamos las conexiones, los empalmes. Podemos tener empalmes en columnas, unas conexiones empalmes en las columnas. Fíjense, en este caso el empalme de las columnas queda en un lugar netamente siempre visible, ¿no? Importante eso, analizarlo. Tenemos un empalme soldado, esto es soldadura, que llaman soldadura de relleno. Tenemos también, por otro lado, placas base, o sea, lo que llamamos plancha base, la columna conectada a la base y se dejan ciertos tornillos.
En este caso particular, bueno, este es otro tipo con rigidizadores donde los tornillos son más largos, necesita mayor empalme o mayor anclaje, y podemos tener entonces, digamos, esos tipos de conectividad. Por otro lado, entonces tendríamos daños en conexiones. Los daños en conexiones, los típicos en vigas que se producen, sobre todo cuando hay carga sísmica, es que ocurra pandeo local, ¿sí? Que ocurra pandeo local en las vigas, que ocurra pandeo local en los rigidizadores, que son estos elementos que están rigidizando el nodo, que ocurra pandeo en la correa, por ejemplo, si es una constitución de un sofito metálico, que ocurra pandeo en las columnas, es que ocurran daños, en columnas, que ocurra pandeo local también, ¿okay? Digamos que ese es el principal problema que debemos prevenir. Por eso la norma es tan exigente con las secciones, ¿okay? Por otro lado, tenemos daños típicos en conexiones soldadas, viga-columna. Bueno, principalmente tiene que ver con el desgaste, pues, o la rotura de la soldadura, ¿okay? Podemos tener daños típicos en las placas, es decir, que hayan fallas por pérdida de sección, que más adelante veremos, fallas por área neta. Podemos tener daños típicos nuevamente en las soldaduras, que rompan las soldaduras, ¿sí? Si lo podemos apreciar un poquito mejor, vean que aquí la soldadura está agrietada o está rota, ¿sí? Está desprendiéndose la soldadura, por lo tanto hay una falla. Y en el caso del área neta, vean que se va una línea, creo que definimos en clase, por la línea por la cual fallaría más próximamente, por donde tenemos menos área de sección, ¿okay? De la misma forma, podríamos tener fallas en el ala de las vigas, fracturas en las alas, ¿sí? En la fractura en el perfil, digamos que eso lo garantiza el fabricante, donde, bueno, hay fallas en el elemento de la próxima a la columna, ¿okay? Tendríamos fractura en las soldaduras, ¿sí? Aquí la falla sería directamente en la soldadura, esto sería por sobrecalentamiento. Aquí sería directamente en el cordón porque de repente se soldó muy rápido, el amperaje no era el adecuado. Aquí el amperaje de repente es muy elevado y, bueno, se derritió parte del perfil y se soldó, pero quedó digamos, dañado, pues. Podríamos tener también una fractura en la placa base. Bueno, podría ser falla por áreas netas, aunque estos elementos generalmente están diseñados para carga axial y momento. Podría ser una fractura en la placa base, ¿okay? Luego tendríamos el diseño de conexiones. Finalmente, simple y llanamente traje acotación a este aspecto, es que básicamente estará condicionado, ¿sí?, a los medios de unión, que básicamente va a estar constituido por pernos y soldaduras, y la solicitación de los elementos, es decir, las cargas últimas, es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Cargas últimas que pueden ser a corte, carga axial a compresión, carga axial a tracción y cargas a momento. Ahora, de acuerdo a esas solicitaciones, hay diferentes elementos que podemos conectar. Carga axial, por ejemplo, una cercha; a momento, una conexión viga-columna; a corte, una conexión viga-correa; una conexión, digamos, desde el punto de vista de empalmes. Podemos tener conexiones desde el punto de vista de empalmes en columnas y empalmes en vigas. Entonces nosotros en este primer caso nos vamos a referir únicamente a las cargas últimas que están actuando y las condiciones de esa soldadura, ¿okay? Por otro lado, las cargas que provengan del análisis. Por otro lado, cuando nosotros diseñamos conexiones para sistemas resistentes a sismo, y entonces estará condicionado a las solicitaciones de los elementos, cargas últimas. Importante que cuando diseñamos conexiones para sistemas resistentes a sismo, usaremos concepto de capacidad, es decir, lo que resisten los elementos debemos transmitirlo a la conexión. O sea que cuando hacemos diseños sísmicos debemos tener mayor cuidado en el detallado de la conexión, ¿okay? Bueno, esto es todo por la primera parte de la clase, la introducción a las conexiones. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.